Esto es Entre la Vida y la Biblia, con el pastor Alfonso Quevedo, un podcast donde exploraremos cómo la palabra de Dios responde a las preguntas y problemas de nuestra vida diaria. Quédate conectado con nosotros. El único Dios verdadero, el Dios revelado en la Biblia, que para los judíos era como el innombrable, pero que cuando Jesús vino, lo presentó como Padre, porque de hecho, cuando nos enseñó a orar, dijo que le llamáramos Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Y vivimos en una generación con ausencia de padres, donde es muy lindo poder saber que Dios es ese Padre que siempre soñamos. Y para hablar de este tema, he invitado a Nelson Calderón. Hola Nelson, qué alegría que estés aquí. Hola pastor, bien, gracias a Dios, ahí juicioso, ahí trabajando, haciendo varias cositas, ahí vamos bien. Bueno, Nelson es un hombre de redes porque muchos lo vemos y lo seguimos con su humor particular y característico, pero tal vez algunas personas no te conocen, Nelson, así que, por favor, ¿casado o soltero? Casado, el anillo ya no está porque me engordé, antes era más flaquito pastor, entonces me engordé, toca mandar a pulir el anillo. Casado, muy feliz. ¿Hace cuánto? Cumplimos este año 10 años de casados con mi esposita. 10 años. ¿Quién los casó? Nos casó el pastor. ¿Yo? ¿Y ya me perdonaron? Sí, lo perdonamos. En el matrimonio me cambió el nombre, me decía Edwin, Alberto. No, es que no me acordaba, pero bueno. También padre de una hermosa princesa que tiene ¿Cómo se llama años, la niña? Luana Gabriela Calderón. Muy linda ella y juiciosa. Ahí lo seguimos, pastor, también en las redes sociales. Tratamos de hacer cositas. Hicimos hasta un reel con su merced. Sí. Ay, chévere que lo seguíamos. Y bien, ahí juicioso, pastor. Qué bueno. ¿Y cómo era Nelson antes de que tuviera esa linda experiencia de conocer a Jesús? ¿Quién era Nelson? Bueno, pastor, pues yo antes de conocer a Jesús tomaba muchísimo, me gustaba mucho la cerveza, alcohol, sufro del ácido úrico porque tomaba bastante aguardiente, entonces ahí me salió el ácido úrico desde muy joven, desde los 18 años ya... ¿Batallas con él? Sí, con el ácido úrico, el Señor me sanó, pero siempre en ocasiones cuando me pongo rebelde, el Señor ahí como que vuelve ahí diciéndome, ven, no camines por donde no debes caminar. Mujeriego. Era muy mujeriego y me gustaban mucho las riñas, peleaba muchísimo desde el colegio, sí. Pero ahorita ya no. ¿Ya no tanto? No tanto, ya los hermanos con dos que me agarré ya me perdonaron. ¿Y qué factores llevaron para que Nelson realmente pensara seriamente en rendirle su vida a Jesús? Bueno, pastor, desde el colegio, en el bachillerato, hubo un muchacho que nos invitó a una célula y en la célula empezamos como a hablar normal, relajados. Yo me burlé, de hecho, de Dios porque no era un buen testimonio. Se había tirado 2 años, pero en ese... El chico de la célula. Sí, el líder de la célula. No era el mejor testimonio. No era el mejor testimonio, pero colocó una canción que la verdad la tuve desde el bachillerato hasta después en la universidad y es... Iglesia de Lily Goodman, que dice, para que me contraten de pronto en alguna alabanza, alguna iglesia, dice, mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Y siempre tarareé esa canción por muchos años, como que estaba ahí. Entonces Dios empieza como a llamarme y en un momento de mi vida quedó fracturado en el colegio. En el grado 11, la novia con la que tenía desde el colegio quedó embarazada. Y en ese embarazo... Embarazada de Nelson. Sí, señor, no del Espíritu Santo, sino de Nelson. Quedó embarazada, ella dijo que pues abortáramos, éramos muy jóvenes y pues yo decido seguirle la corriente y le digo, bueno, hagámosle. En algún momento dije no, pero cuando ya fue un fin de semana, ella ya había abortado y para mí eso fue... Qué triste. Desde ahí yo creo que cada vez que tomaba terminaba llorando porque... sentía que algo me faltaba y era ese bebé que luego más adelante Dios me mostró que era una niña. Entonces pues es duro, ¿no? Es duro, pero desde ahí como que yo digo, Dios empieza a tocar mi corazón porque tomaba
pero no me sentía bien. Era el de que hacía las fiestas en la casa, todo el mundo iba a mi casa a las fiestas, vendía trago, el de la farra, si había alguna farra, pues siempre me llamaban. Pero hubo algo que yo dije, no, necesito cambiar, aunque yo pensaba que todo era perfecto. Y en una borrachera con mi hermano, yo miro hacia el cielo y digo, si existe Jesús, que me lo demuestre. Así, en una charla, y no creía. Yo dije, no, Dios no existe porque no. Tenía muchos argumentos para decir Dios no existe. Y una muchacha me invitaron a la iglesia. Yo dije, pues vamos, como por portarme bien. Tenía una novia y una persona que me sacaba era mayor. Me sacaba como los fines de semana a bailar y las 3B, creo que es bueno. No, es otra cosa. Íbamos al restaurante y ustedes ya saben, ¿no? A otros lados, a motelear. Entonces yo dije, quiero cambiar mi vida. Y me invita la muchacha. Yo dije, pues vamos a ver. Y el primer domingo, Dios toca mi corazón, como diciéndome, hay que hacer un cambio, un alto en el camino. Ahí empecé a venir a la iglesia, mi sobrino. ¿De qué manera Dios tocó el corazón? ¿La alabanza, la predicación? ¿Qué ocurrió? Por medio de la predicación, pastor. Yo empecé a venir como 6 meses seguidos. Entonces yo venía, tenía un sobrino pequeñito, pero como estaba enguayabado en las mañanas, lo dejaba en Mission Kids todos los cultos para yo dormir y venía al de las 5. Y en el de las 5, después de 6 meses, yo recuerdo, Dios tocó mi corazón por medio de su merced. En una prédica, Dios le colocó, yo creo que en el corazón, decirle, hay un joven que abortó, que toda su vida, como desde la juventud, ha estado diciéndole a Dios, quiero un cambio. Y hoy Dios te perdona por ese aborto. Ahí yo la verdad empecé a llorar, lloré como por 1 hora. El pastor Samuel, mi pastor de jóvenes, pues me dio una Biblia, me la prestó. Me dijo, leamos, oramos, pero desde ese día yo decido seguir a Cristo. Desde ese día, por medio de la predicación. ¿Cuántos años? Ya llevo 13 años. 13 años. Feliz. Wow. Es como, cada año es mejor, ¿no? Con Dios, con dificultades, pero cada año es mejor. ¿Dónde se notó el cambio de vida en Nelson? O sea, que la gente pudo evidenciar, oiga, este es otro Nelson. Yo pienso que en las peleas era de esas personas que llegaba apuñaleado, o me conocían porque llegaba borracho, enlagunado. 2, 3 veces terminé durmiendo en la calle. El trago fue lo primero, como que dijeron, él está cambiando, ¿no? Hay algo diferente en él. También en el vocabulario lo cambié de inmediato. Uno normalmente afuera de conocer de Cristo es muy grosero, pero la verdad el vocabulario también lo pude cambiar de una manera muy bonita. Y el tema de las mujeres, que fue para mí lo más difícil. Eso fue lo más difícil. Antes de bautizarme, me llamó una muchacha, bueno, vamos a tomar. No tenía amigos en la iglesia porque yo venía solo. Entonces ese día me tomé el domingo la semana antes de bautizarme. Y me sentía muy mal porque yo dije, no, le fallé a Dios después de estar tan juicioso. Pero coloqué una predicación y la predica decía, como tú que te alcoholizaste, no vayas a retroceder porque Dios tiene algo lindo para ti. Yo como que, uy... Pues vine achantado, no le conté a nadie que había tomado y se bautizó. Me bauticé. Enguayabado, un poquito. Un poquito. No estaba enguayado, ya se me había pasado, pero sí fue difícil, pero fue muy bonito. ¿Quién es Nelson hoy en día en Cristo? ¿Quién es Nelson? Soy una persona que trata de agradar a Dios. Soy a veces perfeccionista en algunas cosas bíblicas. Me gusta estar en familia, amo servir con los jóvenes, los amo a la juventud. Dios me dio también un sueño en redes sociales hace mucho tiempo, pero pues da pena, ¿no? Poder hablar a las cámaras. Soy tímido, aunque no parezca en las cámaras, y soy tímido. De pronto el hablar así normal, sí, no, pero soy tímido. No temido, sino tímido. Y pues Dios me dio un sueño. Yo creo que voy a luchar por ese sueño. Soy estudiante de licenciatura en la Global. El pastor también me está dando un diplomado. Ahí es regular como estudiante. No, regular. Él lo tengo en observación.
Sí, ahí vamos, ahí. Cuéntame cómo conociste a tu esposa, cómo es que se llama la esposa. Se llama Erika Montoya. Erika, ¿cómo se conocieron? Nos conocimos acá en la iglesia cuando yo empecé a asistir, me bauticé, inicié las escuelas. Pues muy juicioso, yo la verdad no me metí con ninguna muchacha, muy juicioso, yo le dije a Dios, radical. sí, me consagré a él, fue difícil y pues le digo a las personas que están solteras y vienen de pronto de estar en relaciones sexuales, es difícil, ¿no? Porque uno ya viene así curtido, sí, activo. Y en una clase del seminario fue muy bonito que es la pastora Araceli estaba hablando de cómo Dios sana, ¿no? Entonces yo tuve que ir al doctor porque en los testículos se me empezó a acumular, ¿no? Entonces yo empezaba a soñar que eyaculaba y ella decía, Dios está sanando por medio hasta de eso porque te has consagrado a Dios. O sea, Dios hasta en eso me cuidó. Entonces estaba juicioso, nada de mujeres. Pero en el año donde estaba más juicioso, estaba sirviendo como en 5 grupos, estaba en Suba, el pastor quería que yo estuviera con él como pastor de jóvenes. Quería robarnos a esta oveja. Sí, quería robarlo y yo pues estaba muy feliz de servir con él. Un mes antes de predicar en la iglesia de Suba, la embarré sexualmente. Entonces fue duro para mí, no le conté a nadie al principio, me di látigo, fue muy difícil para mí, me sentí muy mal, muy mal. Y dije, no, ya aquí se me acabó todo. Mientras callé, así como decía David, mis huesos envejecieron. Sí, fue un año muy difícil. Hasta que por fin confesé mi pecado. Iba a los grupos como asistente, le dije al pastor que estaba en esa época, no voy a servir. Pero no le contaba el por qué. Le decía a Dios en ese año, dame una mujer de Dios que tenga el llamado, porque Dios ya me había llamado al pastorado. Yo dije, una mujer que tenga el llamado también. Y al año cumplido, yo le dije a Dios, yo me voy, no para el mundo, sino me voy para otra iglesia. Si no me aparece la mujer, quiero servirte de verdad, te amo y estoy mal. Y una pastora oró por mí, ni a la derecha ni a la izquierda te vas. Este mismo mes vas a conocer a tu esposa. Y yo, sí, cómo no. Y sí, la conocí en un grupo. Ese día le quería besar. No, me gustó desde la primera vez. Fue muy bonito. Qué lindo. Ya 10 años 10 casados. años. Cuéntanos un poquito tu historia en eso de la paternidad. Algo que yo admiro de Nelson es el buen padre que eres, la manera como cuidas, educas y juntamente con tu esposa se esfuerzan por levantar a esta niña en el temor de Dios. ¿Eso es debido a que tuviste una buena relación con tu papá? Cuéntanos eso. No, de hecho, conocí a mi papá ya mayor de edad en el colegio. Sí. Lo conocí ya estando de 19 años, más o menos. ¿Y durante el otro tiempo? Mi mamá asumió ese papel, pero nunca estaba en la casa. Y mi hermano también, que le agradezco. Recuerdo una vez que yo estaba en malos pasos, andaba armado, robaba. Y él me dijo, venga, ¿quiere esa vida? ¿Quiere fumar? Cogió un cigarrillo marihuana y dijo, esto no sirve para nada. Yo tengo ese recuerdo aquí porque él lo botó y me dijo, ¿quiere terminar como un marihuanero con con tantas cosas que pueda hacer en su vida? Y yo le dije como, no quiero hacer otra cosa. Pero siempre me faltó mi padre. Cuando estábamos en las salidas del colegio, que iban en familia o hacían cosas de padre y todos hablaban de sus padres, pues yo no tenía a mi padre. ¿Qué hacía? Me hacía el duro, pero siempre me dolía en el corazón. Siempre estaba como ese hueco de, ¿y mi papá qué? ¿No? ¿Y mi papá qué? Entonces, pienso que eso me ha llevado a ser un buen padre, pero aprendiendo, porque no fui instruido por alguien, no tengo el ejemplo de así se debe hacer, se debe amar, cuidar y proteger. Y recuerdo en la segunda escuela que estábamos, no, era la tercera donde se ven todos los dones espirituales. Ministerio. Y dice, no, pues oren para que Dios les dé un don. Yo, normal, yo todas las escuelas las hice sin asistir al grupo y empecé a hablar en la casa solo en lenguas. Pero me dio risa, uy, Dios mío, ¿qué es esto? Esto es muy raro. Porque lo que decía era Abba, 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 Abba. Y en una predicación que el pastor dio, decía, Abba es papito. Entonces, él ha sido mi papá desde que lo conocí.
Es lo más hermoso. Él es mi papito quien me consiente. Lo siento muchas veces en la noche cuando me abraza. He amanecido arropado, literal, sin tener cobijas, como él diciéndome te amo y te protejo. Y en esa paternidad él ha hecho todo. Hay un carrito que tengo viejo y yo siempre dije, quiero tenerlo. Cuando sea grande, quiero tener ese carro. Es un Optra 2006 porque mi mamita trabajaba, le tocaba muy duro en la cocina y había una señora que como que la humillaba y tenía ese carro. Yo dije, voy a tener ese carro. Y me lo vendió un amigo que quiero mucho, Johnson. Y Dios me dijo, yo te voy a dar eso porque tú lo pediste. O sea, soy tu papá y el dinero de verdad salió como Dios, como el papá, yo creo que le dice a uno, tome papito. Entonces Dios ha sido un padre en todo, en todo, en todo ha sido un padre, me consiente, me cuida, me regaña, me disciplina y yo veo a Dios como un papá. Antes me costaba muchísimo verlo como papá, pero por lo que había crecido sin papá, pero él es mi papá, entonces veo a Dios como un niño consentido y le digo, Dios, yo quisiera tal cosa y él dice, bueno, a su tiempo, pero te la voy a dar si me obedeces, si estás conmigo. Entonces veo a Dios como padre en todo. Qué bueno. Porque esa es una batalla, Nelson. Esa es una batalla de muchas personas que, como en tu caso, crecen con ese vacío de paternidad y llegan a la iglesia y escuchan que Dios es papá. Y yo no sé, de alguna manera pienso en mi propia experiencia. Cuando yo conozco a Cristo, mi conversión es muy radical. Y yo trato de meterme con Dios, con la palabra, pero empiezo a ver cosas que hoy tengo que confesar, de pronto algunos lo saben, otros no. Y era mi dificultad de orar. O sea, yo quería leer la Biblia, estudiar, podía pasar sin exagerar horas leyendo la Biblia, pero no me atrevía a responderle a Dios, al Padre. Hasta que un día alguien me hizo entender eso. Me dijo, es que tú tienes que sanar en tu corazón la paternidad. Y yo pude entender que, claro, cuando a mí me decían, Dios es papá, pues para mí mi papá es alguien con quien el que yo no me puedo relacionar, es alguien que no me trata bien, es alguien que no me genera confianza, es alguien que lo que me ha causado dolor, así que yo mejor lo respeto, lo honro, hablando del Padre Celestial, pero no me quiero relacionar con él. Cuando yo entendí eso, mi vida de oración empezó a cambiar, porque pude entender lo que tú vives. Dios es mi papá. De hecho, cuando Abel Zabala, un salmista, sacó una canción, creo que hasta el día de hoy, si yo la escucho y estoy solito, empiezo a llorar. Y es el padre que siempre soñé. El padre que siempre soñé. Y es bueno hablar esto, porque tal vez hay personas de los grupos de jóvenes, de anclados, aún de niños, que están creciendo con esa ausencia de padres. Y qué lindo saber que Dios es un padre, pero no el padre que tú tuviste, Sino el padre que uno sueña. Yo no tengo recuerdos de ir con mi papá al parque, pero han habido momentos donde Dios me dice que estoy en el parque y dice, estoy contigo. Y yo como que se me hace como porque es muy bonito lo que hace Dios. Y en ese experimentar a Dios como padre, él me dijo, tienes que solucionar las cosas con tu padre. Yo nunca lo había conocido, entonces mi hermano se va a vivir cerca donde vive mi papá, en la misma cuadra. Y le dice a mi mamá como, venga, el papá de Nelson está ahí cerquita. ¿Quieren ir a conocerlo? Entonces me habían mencionado que él tenía como dinero. De pronto mi papá lo va a ver. ¿Interés cuánto Entonces yo vale? dije, no, claro, pues toca ir. Si tiene dinero, pues hay que ir a donde mi papá. Entonces empecé a ir donde mi papá. Esto es antes de conocer de Cristo, como Sí, la primera historia. claro. Y él vende corbatas, es fabricante, le va muy bien en ese momento. Ahorita es más difícil un poquito porque ya uno no usa corbatas, ¿no? Ni siquiera en los bancos no se ve. Norma. No es norma. Entonces empecé a trabajar con él, me acerqué a él en una borrachera. Recuerdo tanto que me dolió tanto el corazón que él me dijo, es que usted es el hijo bastardo. Y yo, fue duro, pues,
soy muy duro, o sea, en mi vida soy muy disciplinado, soy duro, entonces yo como que no pasa nada, pero eso quedó resonando ahí. Seguí hablando con él, él me dio trabajo, él me ayudó, pude estudiar finanzas y negocios internacionales, él me ayudó con una media beca, estuvo bien en eso, pero resarciendo lo que Sí. no había hecho. pero yo seguía como llevando ese odio interno y quería ser amado por mi papá, pero él es también un poquito, no me coja, no me toque en ese momento. Y yo, bueno, listo, está bien. Hasta me dijo que cambiara el apellido. Y yo le dije, no, el apellido lo iba a cambiar, lo pensé, yo dije, de pronto por dinero sí, pero Para yo- que adoptaras el apellido de tu de papá. él. Y yo dije, no, de pronto por dinero en ese momento, pero ya después de que conocí a Dios, yo dije, no, no, tengo un papá más grande, aunque amo a mi papá, ya voy para allá, amo a mi papá, porque en esa relación él se va a una finca, yo empiezo a conocer de Cristo, me alejé un poquito de todo, ¿no? Porque mi familia tomaba mucho, de hecho admiro a mi hermano porque tomaba, pero dejó de tomar, es un ejemplo a seguir. Mi hermano también tomaba mucho, eso era como de padre, pero ya mi papá también está muy juicioso en eso. Y él, yo creo que Dios le empieza a hablar por medio de alguien, eso me cuenta, ¿no? De un capataz, de una persona que le ayuda en la finca. Y en ese hablar con él, él un día me llama, ¿no? Bueno, quiero ir a verte. Y yo le dije, ya estaba orado. Yo le dije, pues venga usted acá. Yo porque siempre tengo que ir allá. Le dije, venga a mi casa. Entonces él esa vez vino y yo pude decirle lo que sentía. Usted me ha hecho esto. Para mí fue el no le, Sanador. uy, no, tremendo. De pronto, las personas que nos están escuchando que puedan tener ese tipo de ejercicio de hablarle al papá o escribirle una nota, que sé que muchas veces son ejercicios que se hacen diciéndole, papá, me hiciste daño por esto. Yo creo que desde ahí solté todo, lo solté, ahí lo solté y lo empecé a ver como papá, de verdad lo empecé a ver como papá y él me cita luego y me pide perdón, entonces eso fue como... Tremendo. No lloré, pero digamos recordarlo es muy bonito porque, o sea, hasta eso hace Dios, ¿no? Ahorita nos hablamos más, estamos más pendientes porque tengo que respetar a mi papá, ¿no? Y lo amo de verdad, lo amo y quiero que él conozca de Cristo y sé que él lo va a conocer porque ahí Dios lo está hablando y le está hablando y hay una mejor relación, pastor, con mi papito. Qué lindo. Hay como un eco en mi vida porque a mí me pasó algo similar. Pues mi historia no la quiero contar aquí, pero pues desde los 15 años mi relación con él se rompió radicalmente. Conozco a Cristo a los 17, pero esa parte no la quiero tocar. No quiero tocar eso. Con mi papá no nada. Empiezo a ser pastor y pues tengo como esa relación pero distante. Cuando ya llevo 5 años de pastor en un evento de familias, realmente de hombres del doctor Luis Palau, yo siento por el Espíritu que tengo que pedirle perdón a mi papá, porque lo deshonré, porque alguna vez tuve que agredirlo para que no agrediera a mi mamá. Entonces le pido perdón y hago algo similar. Y oh sorpresa que él también, a pesar de su poco lenguaje, pero también me pide perdón y nos fundimos en un abrazo como de media hora llorando. Ese día yo sentí que recuperé a mi padre biológico, a mi padre terrenal, pero fue gracias a mi Padre Celestial. Y qué lindo saber que Dios puede hacer eso y que Dios va a hacer la obra en tu papá Nelson. Y yo lo creo, y también en ese caminar he experimentado cómo Dios sana la paternidad en otras personas en los grupos. Mujeres y hombres que han sido violentados por su papá físicamente en violación, pero también verbalmente como que no logran perdonar. Un amigo me contaba que él lo que recuerda del papá es los morados, porque le daba durísimo. Entonces esos procesos de sanidad, como dice el versículo, ese es el versículo que Dios me regaló, todas las cosas ayudan para bien. Y crecer sin papá, tener ese dolor ahí, porque es un dolor, Dios lo convirtió en bien porque termina el versículo a la imagen de Cristo. O sea, todo ayuda para bien si me parezco a quién, a Jesús. Esa es. Entonces pienso que debemos perdonar. De pronto no sé si hay alguien en estos momentos que tiene algo con su papá, que no lo ha perdonado,
que tiene rencor y odio ahí, les digo la verdad, hay que soltar porque tenemos un papá más grande, un papá que nos puede dar todo y nos consiente, como en mi vida lo ha hecho. Él me ha consentido, me ha disciplinado también, pero no le sobran abrazos y amor para mí. Qué lindo, Nelson. Pues que Dios te siga ayudando en este proceso de vida. Vamos a tener que seguir hablando en otros episodios con Nelson de otras facetas, cómo hacer plata, cómo hacer negocios, cómo hacer discípulos, porque en eso veo que Dios te está usando. Nelson ya es graduado del seminario bíblico, de la promoción del pastor Samuel, va con Global, va adelante. Dios tiene cosas muy grandes para tu vida. Animarte a que sigas ayudando para que la gente encuentre al Padre Celestial y se reconcilie con su Padre terrenal. ¿Qué tal si haces una oración por esas personas que están conectadas y de repente sienten que Dios les está hablando para que encuentren al Padre Celestial y se reconcilien con el Padre terrenal también? Claro que sí, pastor. Muchas gracias. También muchas gracias antes de orar, porque en momentos Dios lo ha usado como padre. Me ha dado dos abrazos como padre al pastor Sergio, que lo veo como un papito. Yo cuando lo veo, yo, ese es mi papito, porque ha estado en esos momentos difíciles y es lo que Dios hace, empezar a sanar. Pero vamos a orar porque es un tema difícil. Entonces, Señor, hoy yo te quiero pedir por todas las personas que no ven a Dios como el papito, que les cuesta decir Papá Dios, que solo es Señor o Dios, un Dios lejano, pero Dios hoy quiere decirte que te ama, que Él es tu Padre. Como decía Jesús, papito, hoy Dios te invita a decirle a Él como Padre, te está invitando a decir, déjate consentir, déjate cuidar, abrazar. Quiero que todo ese dolor que hizo tu Padre terrenal, que tal vez te rechazó, tal vez te insultó, tal vez abusó de ti, hoy Dios te está diciendo, quiero ser tu Padre, déjame ser tu Padre. Déjame ser ese Padre que soñaste cuando eras niño o cuando eras niña, que tal vez decías, no tengo quien me lleve al parque, no tengo quien me consienta. Tal vez los únicos recuerdos es que tienes que tu padre te acarició, pero no esa caricia de protegerte, sino una caricia donde quería algo más. Perdona a tu padre y hoy, Señor, yo quiero perdonar a mi padre. Sé que va a ser un proceso porque no es fácil, pero dile qué daño te ha hecho tu padre. Dile, Dios, yo quiero que tú cambies eso. Yo quiero que tú seas mi Abba, mi papito, a quien que cuida, protege, ama. Señor, gracias por ser nuestro Padre. Gracias porque no eres un Dios lejano. Eres un Dios cercano que nos acompaña, que nos cuida y nos protege. Gracias, papito Dios, por ser tan hermoso y por amarnos como tus hijos. Amén, amén. Qué lindo tiempo, qué lindo tiempo. Y bueno, este ha sido un episodio más de Entre la Vida y la Biblia. Les animamos a volver a los brazos del Padre. El Padre Celestial, como en la parábola del Hijo Pródigo, está esperándote con los brazos abiertos, está esperándote con una fiesta porque te ama, porque te ama con todo el corazón. Y Él está buscando a todos esos hijos perdidos. Y de repente, si tú ya conoces a Dios, pues ayúdanos a buscar a los hijos perdidos del Padre Celestial. Nos vemos en el próximo episodio de Entre la Vida y la Biblia. Chao, chao. Esto es Entre la Vida y la Biblia con el pastor Alfonso Quevedo, un podcast donde exploraremos cómo la palabra de Dios responde a las preguntas y problemas de nuestra vida diaria. Quédate conectado con nosotros.